diagnóstico de una condición médica importante, por supuesto, va a dar un periodo de síntomas de depresivos proporcionales a esto. Lo importante es ir cuidando para, en caso de que esto persista, los síntomas de depresión, pues ir atendiendo también esto. En cuanto a factores psicológicos y sociales, bueno, en factores psicológicos pues se habla de rasgos de personalidad y se ha hablado mucho en la literatura de estos rasgos de neuroticismo, o sea, personas con dificultades en sus relaciones con otras personas, con características típicas de una gran rigidez en su personalidad, de ser muy aprensivos, de ser demasiado sensibles, como muy vulnerables a la influencia de factores tanto externos como internos, personas con características de personalidad muy dependientes. Por supuesto, se ha encontrado en personas que presentan ya diagnósticos de trastornos de personalidad, como el trastorno limítrofe, la personalidad narcisista o personas muy dependientes. Por supuesto, también personas que abusan de sustancias, pues también esto se ha encontrado una alta correlación con síntomas de depresión. También se ha encontrado en la literatura y en nuestra experiencia trabajando con pacientes que vienen con historias de maltrato en la infancia, sobre todo, de haber sido víctima de algún tipo de abuso. Y al hablar de abuso no me refiero solamente al abuso sexual, sino al abuso físico, puede haber también abuso emocional en forma de negligencia, no atender las necesidades de un niño, de un adolescente y, por supuesto, haber experimentado adversidades, haber tenido situaciones traumáticas. A nivel social, bueno, por supuesto, haber presentado eventos estresantes de la vida, haber tenido pérdidas importantes, se menciona mucho la muerte de seres queridos, estar presentando, haber tenido importantemente problemas interpersonales, ya sea con la pareja, con los hijos, con figuras importantes como son los amigos. La violencia intrafamiliar es otro de los estresores fuertes, altamente asociados con síntomas no solo depresivos, sino también ansiosos. Cabe mencionar que hay una fuerte asociación entre síntomas de depresión y síntomas de ansiedad. Es muy frecuente esta asociación. Por supuesto, quien tiene problemas laborales, pues también está más expuesto siempre y cuando se dé la condición de que tenga esa vulnerabilidad genética. También estar presentando problemas, carencias económicos, haber presenciado, haber sido víctima de desastres naturales, de haber vivido o estar pasando crisis económicas. Bien, hablaremos ahora entonces de los tipos más importantes de la depresión. La clasificación sería en este sentido. Hablamos de una depresión mayor, cuando los síntomas que hemos mencionado se presentan durante 2 semanas y en general hablamos de la presencia de los 2 síntomas cardinales más más 5 síntomas de los que ya he venido mencionando. Hablamos de depresión menor cuando no se cumplen estos criterios en el tiempo o es menor a 5 los síntomas que se presentan. Vamos a hablar de una depresión unipolar cuando la persona presenta solo episodios depresivos. Y hablamos de depresión bipolar cuando se presentan no solo periodos depresivos, sino también hay periodos de manía o franca hipomanía. También se habla a veces en general de una depresión primaria cuando los síntomas no están explicados por ninguna otra condición médica o también del área de la salud mental, y secundaria cuando está relacionada, explicada por otra enfermedad. Bien, ¿por qué hablamos de que la depresión es un problema fuerte si no se reconoce y se diagnostica a tiempo? Pues por los datos de discapacidad que esto puede generar. En estudios realizados aquí en México, tenemos entonces, a través de un cuestionario que se aplicó de discapacidad de Sheehan, que la depresión es la que causa la mayor discapacidad. Si el promedio está en 4.72
Viene después, abajo está la manía. Bueno, importante también es la agorafobia sin tener agorafobia, sin tener un trastorno de ansiedad. La fobia social está en el 4.4. Tenemos también la ansiedad generalizada, el trastorno de pánico y quizás arriba de los síntomas de depresión, otro de los trastornos psiquiátricos que genera una fuerte discapacidad es el trastorno por estrés postraumático, sobre todo en la última década, pues todo lo que va ocasionando. La depresión y otras condiciones psiquiátricas pues generan días laborales perdidos. En esta tabla podemos ver cómo la depresión va a generar hasta un total de 25 días al año perdidos por la misma sintomatología. Vemos en esta tabla también cómo se presenta esta discapacidad fuerte en el trastorno de pánico, en la agorafobia sin trastorno de pánico y sobre todo en el estrés postraumático, por mencionar algunos otros. Es importante resaltar pues que la mitad de las personas que sufren depresión no buscan tratamiento, ¿sí? No se diagnostica en el 50% de los pacientes que sí buscan. O sea, de estos que sí buscaron, todavía está el problema de un diagnóstico adecuado. Existen numerosos estudios que nos hablan de la falta de reconocimiento de la depresión. Es muy importante esto que se vaya realizando en el primer nivel de atención, es decir, en nuestros centros de salud. Sería deseable que médicos, enfermeras, trabajadores sociales y algunos otros miembros del equipo de salud, psicólogos por supuesto, contaran con una buena capacitación para hacer un diagnóstico y poderlos atender ahí sin que necesariamente tengan que pasar tanto tiempo y lleguen a este tercer nivel de atención, donde por supuesto se atiende, aunque aquí se atienden casos ya de moderados a severos, ¿sí? Entonces, llama la atención en esta gráfica de pastel como en el nivel de la atención primaria todavía hasta un 48% no se reconoce en este nivel. El 52% todavía no se reconoce en estos niveles, por los que hay que incidir mucho precisamente ahí. Pasemos al tratamiento. Contamos con dos grandes modalidades, lo que sería la farmacoterapia, los medicamentos, y lo que sería el empleo de la psicoterapia. Resalto, psicoterapia podemos utilizarla cuando los casos son leves, la depresión es leve. Casos ya de moderados a severos, por supuesto es necesario la participación de los compañeros psiquiatras para que inicien con el tratamiento farmacológico. ¿Cuáles son las metas del tratamiento, tanto en la medicación como a nivel terapéuticos, en psicoterapia? No hay cura en este trastorno, como en muchas otras condiciones médicas, no hay cura absoluta. Es un padecimiento que puede ser tratable, que puede haber una recuperación importante. Entonces, el objetivo es eliminar los signos y síntomas de la depresión. Por supuesto, también ir monitoreando a la persona, ir evaluando para que se reduzcan las recaídas, las recurrencias, que son estos periodos que se vuelven y vuelven a presentar, y básicamente ayudarle a su inserción nuevamente en su funcionamiento, es decir, a restaurarse, a volver a activarse, a recuperar sus actividades y sus funciones. Bien, como les mencionaba, en cuanto a estas dos modalidades, si la modalidad es leve, se trabaja con la psicoterapia, y si el paciente accede y quiere, bueno, también puede ofrecérsele medicación. De moderado a grave, evidentemente es necesario el tratamiento farmacológico y, por supuesto, ya con sintomatología psicótica, no solo los antidepresivos, sino ya también se tiene que emplear el uso de antipsicóticos o incluso a veces otras estrategias con las que se cuenta en el trabajo psiquiátrico, como sería la terapia electroconvulsiva. Básicamente en lo farmacológico tenemos entonces el empleo de los antidepresivos, son los que están indicados para la depresión. Cabe señalar que no causan dependencia. Es muy frecuente escuchar en nuestra población, incluso aquí en nuestros mismos pacientes que acuden a la institución o familiares,
estos comentarios de que se vuelve uno adicto, te están drogando, te vas a hacer dependiente. Los antidepresivos no causan dependencia. Deben ser, eso sí, recetados por un médico. Enfatizamos mucho que las personas no se automediquen, ¿sí? De ahí que es importante pues tener esta información, porque en la población en general, a veces con este loable deseo de ayudar, pues la gente hace infinidad de comentarios, ¿sí? Como a mí me funcionó tal, acuérdate que a tu hermana le funcionó esto. No, si la hermana, la comadre son médicos, psiquiatras, bueno, pues tendrían la autoridad para recetar, para sugerir. Si no se tiene esto, de verdad hay que irnos con mucho cuidado. Vivimos en una sociedad mexicana en donde hacemos comentarios y creemos que podemos, sin permiso y autorización de alguien, meternos en su vida, hacer comentarios de lo que le pasa y, peor aún, de las condiciones médicas o psiquiátricas que tiene, y nos atrevemos a opinar sobre lo que debería o no debería hacerse. Cabe mencionar que una vez que se inicia un tratamiento con antidepresivos, el tiempo deseable de mantenimiento es de por lo menos 1 año. Esto para evitar las recaídas. Es muy importante sí enfatizarles que, a pesar de que vayan sintiéndose mejor las personas con su tratamiento, no lo suspendan, porque es un fenómeno frecuente. Ya me siento bien, y se creen que pueden fácilmente quitarse o reducir o quitarse la medicación. Es muy importante que lo haga el profesional. Un aspecto también importante es la cronicidad. Se reporta que hasta un 50% de los pacientes que se recuperan de un primer episodio depresivo presentan como mínimo un nuevo episodio en los 2 años siguientes a la recuperación. El riesgo de presentar episodios de depresión parece incrementarse con el número de episodios previos. Se menciona que cuando una persona haya tenido un periodo depresivo, la probabilidad de que vuelva a presentar otro periodo es de hasta un 50%. Si una persona ya presentó 2 periodos depresivos, esa probabilidad aumenta hasta un 70%. Y 3 periodos depresivos o más, la probabilidad de volver a presentar otro cuadro depresivo aumenta hasta un 80-85%. Entonces, como vemos, con el incremento de episodios de depresión, los intervalos libres de síntomas se van acortando, y esto va a tener un fuerte impacto en la calidad de vida. De ahí la importancia de tener el conocimiento, buscar ayuda si se necesita y apegarse a los tratamientos. Entremos al tema a nivel de la psicoterapia. Yo les voy a hablar de lo que es el enfoque. Hay muchos en la psicología, pero el que a mí me gusta, lo he trabajado, es la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es un modelo de tratamiento, es una aproximación que da información sobre el trastorno, sobre el diagnóstico, es decir, el elemento psicoeducativo aquí es fundamental, es de las primeras herramientas de las que echamos mano. Se brinda información sobre la evolución, sobre el tratamiento, se busca ayudar a la persona, brindarle estrategias y técnicas que le ayuden a mejorar su calidad de vida, partiendo sobre todo de la técnica más básica, lo fundamental, que es la observación. Entonces, la autoobservación toma un papel muy importante. Observar que en la terapia cognitivo-conductual, luego que pensamos, nuestras emociones o sentimientos y nuestra conducta. Es decir, los seres humanos constantemente estamos haciendo 3 cosas. Estamos pensando, damos evaluación o significado a los eventos, situaciones, personas, a todo lo que nos enfrentamos. Estamos experimentando emociones, estas reacciones fisiológicas breves, intensas, ¿sí? Siempre asociadas a un evento, son involuntarias, son un acto o reflejo, y constantemente estamos teniendo conductas observables con nuestros órganos de los sentidos, porque el pensamiento también es una conducta, es conducta privada. La conducta abierta es lo que podemos captar con órganos sensoriales. Este modelo, entonces, lo que intenta es ayudarle a la persona a identificar pensamientos, emociones o conductas que sean
desadaptativos que le estén dando problemas, para que una vez reconociéndola y con otras estrategias que brindamos, puedan llegar a tener pensamientos, emociones y conductas mucho más adaptativos, sanos y convenientes para esa persona. Algunas de las características de la terapia conductivo-conductual, bueno, es un enfoque altamente directivo. Cuando hablo, por ejemplo, de enseñarle a una persona una técnica como la fisiológica, como la respiración profunda o una técnica de relajación muscular, se dice cómo, no como en general en la sociedad se hable con todo el buen deseo, relájate, cálmate, ya no estés triste o tranquilízate. Sí, el gran problema es cómo